Ya que llegó Godínez. Ya que llegó Godínez. Ya que llegaron algunos, porque todavía no llegaron. What's up, Kike? What's up? What is wrong with you? What's up? Nothing. Uno para el doctor Godínez. Bueno, aquí los tengo. Se va a sentar ahí. Sí, aquí está su café ya listo. Entonces, ¿puede darme uno? Puede darme uno. Kingdom in the Old Testament. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios como adoración. En el libro de los Salmos. Vamos a hablar de el aspecto. Y no específicamente, ¿ya lo está filmando? Ya. No específicamente el aspecto cultico, porque va más allá de eso, como la adoración toca todo lo que es la vida del reino. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Aunque sea un poco frío, Padre, tú controlas el tiempo y los años y Padre, tú haces que las estaciones vengan y vayan y que este mundo produzca su fruto. Padre, ayúdanos nosotros a labrarla y cuidarla y cumplir el mandato que tú tienes para nosotros de esparcir tu reino en todo el mundo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una cosa que al mirar el reino en los Salmos, quiero mirar algunas cosas que nos faltan hoy en día en gran cantidad cuando viene a los Salmos. Uno es que los Salmos no fueron hechos para predicar. Nosotros las predicamos porque no las podemos ya cantar, porque no sabemos ni la música, y si supiéramos la música, las palabras hispanas no cupieran en el tono original que se usara, y probablemente la música nos sería un poco rara por su estilo y sus tonos y lo que sea. Pero los salmos nunca fueron hechos como hoy los usamos. Si tú vas a oír, ¿cuántos hemos oído sermones sobre el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 103, cualquiera de estos salmos, el Salmo 2, y los exponemos y les hacemos exégesis? Pero los salmos no fueron hechos, eso no fue su énfasis y su motivo para ser. Fueron hechos para ser cantados. Alabanzas, a veces quejas cantadas, y es muy interesante para mí que pensar qué diferente sería la iglesia si hiciéramos lo que dice Pablo y cantáramos los salmos. Y se ha intentado cantar traducciones de los salmos. Yo no creo que hay iglesia en el mundo que haya tratado de poner en su servicio litúrgico todo el Salmo 119, pero sí, tomaría todo el tiempo del servicio, pero en Israel lo cantaban, se enseña que hay culturas que tienden a favorecer lo largo, los puritanos también. Yo estaba mirando uno de los cantos navideños y estoy tratando de acordarme cuál de estos es que estaba hablando. En nuestros himnarios hay 3 o 4 versos. El himno original tenía 8. El canto Amazing Grace también, nosotros cantamos 3 o 4 versos usualmente. Tiene 8 o 9. Yo no he encontrado un himnario que tenga. He encontrado himnarios que tienen 8, pero y luego otro que tiene 8 y son distintos. Entonces, Newton escribió muchos más versos de los que se ponen, y el último que usualmente cantamos en inglés o en español de años 1000, ese no lo escribió Newton, eso se agregó después. Entonces, le quitamos los versos que pusieron y que él puso y le agregamos otro al final que no hizo él. No sé si a él le gustaría que jugáramos así con su himno, o no, pero hay culturas que tienden a extender sus servicios de alabanza, y hay culturas como la blanca norteamericana que queremos todo cortito
sucinto y bien preciso. Yo me acuerdo ir a un servicio cuando estaba enseñando en San Antonio de una iglesia de color, una iglesia negra, y era un servicio de canto y de alabanza, y luego claro iban a tener predicación, pero comenzó a las 6 de la noche. Nosotros íbamos se nos dio un tiempo para cantar un especial a las 10:30. Para el tiempo que llegó nuestro tiempo de cantar, era mitad del servicio. Nos fuimos después de cantar porque teníamos que recoger, teníamos niños chiquitos ese tiempo y alguien los estaba cuidando y teníamos que dejar a la cuidadora que se fuera. Y todavía quedaba mitad del tiempo y luego la predicación. Y bueno, tuvieron la ofrenda y la ofrenda tomó 20 minutos para tomar. Y entonces ya a las 10:30 todavía estaban apenas entrando en el apogeo. Y yo digo, esto nunca funcionaría en una iglesia anglo, y es parte de la cosa cultural. Nosotros hemos cultivado una falta de atención en nuestra cultura. Todo tiene que ser microondas. Y es una cosa cultural totalmente. Los puritanos también tenían los servicios bien largos. La predicación a veces iba por 2 horas y tenía una mujer atrás con una escoba. Si te empezabas a dormir, ¡pumba! Te daba en la cabeza. Pero, y luego tú decías, pégame otra vez, todavía lo puedo oír. Pero y luego tiene una persona con una voz como Jonathan Edwards, que por toda cuenta hablaba con una voz monótona y leía palabra por palabra sus sermones. Sí. Entonces, una diferencia, pero lo que sí es que el Salterio, el libro de los Salmos, fue escrito específicamente con una orden, y vemos aquí una cita de un libro que me encanta. Es un buen libro, The King and His Beauty, A Biblical Theology of the Old and New Testament. Hermano, aquí están las notas. Este estudio de los Salmos parece confirmar la noción que el arreglo del Salterio es intencional. Libros 1 y 2 funcionan en David y su reino. Libro 3 considera Israel y el exilio. Israel está pensando si Jehová va a cumplir sus promesas hechas a David y restaurar el pueblo a la tierra. Libros 4 y 5 contestan esa pregunta. Dios va a restaurar a Israel de nuevo y va a levantar un nuevo David. El Nuevo Testamento identifica como Jesús de Nazaret. Él salvará su pueblo perdonando sus pecados. ¿Le pasas una? Sí. Sus pecados. El nuevo Éxodo y el reinado de Dios no serán limitados a Israel. El reino de Dios se extenderá a toda la tierra. El libro 5 está lleno de alabanzas al Señor por sus promesas del reino y su fidelidad salvífica. El mundo será bendecido, Jehová reina sobre todo, y el reino verá el rey en su belleza. Entonces, ese es un resumen de el arreglo total. Los salmos no fueron puestos, parece, en una forma coincidencia, fueron puestas en libros con temas específicos. Unas observaciones. Los salmos acaban con el Salmo 150, que habla del reino como celebración. Y yo creo que se ha perdido mucho hoy en día ese sentir entre cristianos. Los cristianos no somos conocidos como personas que celebran. Si tú le preguntas a la persona normal en la calle, dame una palabra que asocias con el cristianismo, muy pocos van a decir fiesta, celebración. Mas si tú lees
el Antiguo Testamento, Eran fiestas. sí, no solo hay fiestas, pero Dios dice, tomen un décimo de todo lo que ustedes hacen, el diezmo, y gástenlo en comida y bebida y las cosas que ustedes quieran y vengan a celebrar delante de mí. Yo he oído muchas predicaciones en los años que yo he estado en ministerio sobre el diezmo. Yo nunca he oído una predicación excepto la que doy yo sobre la obligación que Dios dijo en el Antiguo Testamento de tomar un décimo de lo que tú haces y usarlo para festejar. ¿Quién hoy en día, qué cristiano, qué pastor saldría a decirle, sabe qué? El Señor pide que tú tomes 10% de todo lo que tú haces y lo gastes en pachanga? Usar carne, ¿no? Sí, carne asada, Es que las cerveza, fiestas judías eran vino. bien largas. ¿Eh? Es que las fiestas judías eran bien largas, de una semana. Pues de sí, 2 pero semanas. eso es síntoma, eso no es causa. Eso es lo que pasa cuando tienes un Dios que quiere ser celebrado. Y hoy en día, y la iglesia, es que claro, siempre hay abuso, ¿verdad? La iglesia comenzó con la Santa Cena, teniendo lo que le llamaban el ágape. Que la Santa Cena era una comida celebratoria. Todos venían, se unían y celebraban. Y la iglesia empezó a ver abusos, y se ve en 1 Corintios capítulo 11, donde donde tú ves eso, y también se ve en el libro de Judas, donde tú ves, donde dice hay manchas en tus ágapes. Usted empieza a ver que hay abusos en la celebración, y la iglesia siempre parece que en vez de tratar de trabajar con los abusos, se va al otro extremo. Ya no vamos a tener la fiesta, nada más vamos a quitar, sacar el símbolo, tomar un poquito de jugo y un poquito de vino y un poquito de pan, y luego el vino lo cambian a jugo de uva, porque pues quizás te puedas emborrachar con ese vinito, yo no sé. O si eres alcohólico, vas a salir después de tomar la Santa Cena y te vas a correr a agarrar más. Aunque no tome la Santa Cena, va a ir. Bueno, sí, Si es alcohólico, pero tú sabes, dicen con los alcohólicos que si tú tomas un traguito ya te caes del... El cerebro pide reactiva. Esa es la adicción. Pero la verdad es que yo conozco muchas iglesias que usan vino, y casi todos ellos tienen en su congregación alcohólicos, y yo no he oído muchos casos de alcohólicos que por causa de esa poquita... Ahora, en iglesias que usan vino, muchas veces también usan de la copa común, y entonces no es apenas lo tocas con la boca, pero yo no he visto mucha causa de relapse alcohólico porque personas tomaron la Santa Cena con vino. Ahora, yo tengo un amigo mío judío cristiano en San Antonio que ahora está tratando de hacer un argumento que lo que usaron en la última cena no era vino fermentado, y no porque él está en contra del vino fermentado en totalidad, pero está diciendo que la fermentación usa levadura y que no hay levadura en la Pascua, y que quizá para Pascua no hubiera visto, que quizá Cristo usó jugo de uva. Yo no lo creo, porque parece que toda la tradición dice que fue vino, pero se tratan siempre. Pero lo que estoy diciendo es, tenemos un temor nosotros como cristianos de celebrar, porque la celebración trae abuso, ¿verdad? Eso viene con el pecado. Pero yo creo que es mejor olvidarnos de tratar de quitar la celebración, porque la Biblia nos manda a celebrar. Los cristianos deben ser reconocidos como personas que celebran a su rey. Entonces, también uso de instrumentos. La alabanza es un acto de arte y cultura.
Y eso no solo se ve en los salmos con los instrumentos, también se ve en Éxodo, por ejemplo, 35, donde Dios está hablando del tabernáculo y está diciendo, el Espíritu Santo llenó a estas personas de adiestramiento en hacer joyas y madera, labrar madera y hacer tejidos y todo eso. Ahora, claro que lo usaron para el tabernáculo, pero yo no creo que en ningún caso se les fue el adiestramiento cuando pararon de hacer el tabernáculo. Ya sí, ya acabaron lo de la iglesia, ahora ya les voy a quitar su ungir y ya no van a poder, si tratan de labrar madera se van a cortar los dedos con la navaja. El acto celebratorio casi siempre, y esto es mundial y no tiene que ver simplemente con la Biblia, el acto celebratorio siempre parece humanamente estar conectado con arte y artesanía. Nosotros hacemos cosas bellas para ayudarnos a celebrar, sean arreglos de flores, sea música, sea instrumentos, sean velas y luces y pirotécnica y todo lo que hacemos para celebrar. No celebramos en un vacío, celebramos con cosas bellas y artísticas como costumbre. Esto no es una cosa específicamente religiosa. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de fiesta, se hace lo mismo. Y aún los ateos, cuando ellos celebran, lo llenan de arte y de música y de canto también. En los salmos, una de las cosas que se ve, por ejemplo, en el título del Salmo 56, que era acostumbrado a usar también melodías y cantos aparentemente seculares. Y pongo ahí seculares en comillas porque yo no creo en el término, no me gusta el término secular, ¿verdad? Lo he dicho en el pasado. Yo creo que es una dicotomía falsa el decir que esta cosa es secular, porque secular dice no está conectada a lo religioso. Todo está conectado a lo religioso, eso es sagrado o profano. Entonces, secular es un término que se usa por conveniencia, pero que yo no creo que en la vida de cristiano tiene lugar. Una cosa o glorifica a Dios en su dirección o no lo hace. Pero usaban música secular, decían esto a la melodía de los lirios o en la paloma sola. Entonces, había cantos que agarraban la melodía y le cambiaban las palabras. Varias cosas, observaciones en eso. Primero, que estamos en una cultura muy distinta hoy, que si tú haces eso y lo tratas de publicar, te ponen una demanda sobre plagio. Bueno, no plagio, pero copyright específicamente, porque no estás tratando de esconderlo. Si tú usas, yo me acuerdo cuando yo me salvé, era un grupo de jóvenes que les decían los coffee house en los tiempos de los Jesus People, que te ponían en estos lugares donde los jóvenes se reunían y se veía muy hippie. Te veían luz negra y diseños en esos que brillan pero luz negra, ultravioleta, fluorescente. Entonces se llamaba, en ese tiempo estaba popular el canto de los animales, los animals decían House of the Rising Sun, que es un canto que originalmente era sobre un bordel, y después lo cambiaron un poco los animals y lo hicieron sobre un casino, pero la tonada lo hicimos, en nuestro lugar se llamaba House of the Risen Sun, del hijo resucitado en vez de The Rising Sun, el sol naciente, como juego en palabras, y hicimos como nuestro lema el canto Amazing Grace sobre ese, ya guardé la guitarra, ese canto. So, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ahora, yo creo que es un tono
música un poco triste para ese canto, pero caben las palabras y lo usamos porque era un tono popular en ese entonces. Ahora, si lo tratáramos de publicar, nos hubieran hecho demanda. Pero eso es cosa cultural muy interesante que a mí mi concuño, que es abogado, me habla de un caso con los Beatles. Los Beatles hicieron un canto, y no me acuerdo cuál es el canto, pero fue un canto que hizo John Lennon, que hizo plagio sobre la poesía de un poeta japonés. Y pusieron el canto y les pusieron una demanda. La demanda no fue por el japonés. El japonés fue honrado que los Beatles usaran su poesía, aunque no le dieron crédito para su música. La demanda vino del traductor a inglés de la poesía japonesa, que entonces él demandó a los Beatles por usar su traducción de la poesía. El japonés estaba feliz de la vida que su obra hubiera sido usada. Y entonces es una cosa totalmente cultural, aún el plagio. Si hubieran usado reglas de plagio en el día de la Biblia, los días de la Biblia, sabríamos, porque estarían en cita de pie, si Mateo usó a Marcos o Marcos usó a Lucas. Sabríamos si Pedro usó a Judas o Judas usó a Pedro en segunda de Pedro. Muchos académicos religiosos estarían sin empleo ahorita porque todas esas preguntas hubieran sido contestadas. Cuando uno cita en esos días, no cita para darle crédito a alguien, cita para prestar su autoridad o pedir prestado su autoridad. Entonces, el plagio, aún en lo académico, es un síntoma moderno más o menos que viene desde el tiempo de la imprenta, cuando uno puede empezar a hacer dinero usando ideas. Nunca hubieran pensado los antiguos en clamar propiedad intelectual. Entonces, una melodía ya hecha es para todos. Si tú encuentras una melodía, tú la puedes usar en esa cultura. Y eso también ayuda porque la melodía no está atada a un artista. Es decir, ese canto fue escrito por ese ateo. Y por eso, si lo usas, no lo vamos a asociar con él. No, la melodía es simplemente, ya está en el ambiente, en el aire. Y no, entonces no tenían ellos ningún problema con agarrar un tono popular y usarlo para una música específicamente religiosa. Ellos, y tampoco tenían un problema, y esta era la otra cosa, no lo veían ellos como una melodía secular. Si la melodía era buena en su estructura, glorificaba a Dios y se podía usar con cualquier grupo de palabras que también glorificaban a Dios, el contenido sería otra cosa. Entonces usaban melodías seculares. Tercero, los salmos son hechos para expresar la naturaleza del reino como adoración del rey, lo que se ve en cada esfera de la vida y no solo la cultica. Ahora, los salmos, dije al principio, no fueron hechos para predicar, pero sí fueron hechos para enseñarnos. Y Pablo nos dice esto también, dice dos veces, una vez en Efesios 5, 18 y 19, otra vez en Colosenses 3, 16, que la iglesia debe cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñándonos unos a los otros con esos. Había doctrina profunda en los salmos. Y esa doctrina fue hecha para aprender. Y entonces ellos inculcaban cantar como dice Pablo en 1 Corintios 14, cantar con el entendimiento. El canto nunca fue hecho como una cosa donde tú
enchufas el cerebro y abres las emociones y simplemente estás cantando. Hoy en día, la mayoría de nosotros no, y es parte de nuestra cultura, porque no somos una cultura oral, somos una cultura escrita y tendemos a no memorizar. Y por no memorizar, muchas veces no agarramos la onda de los himnos cuales cantamos. Muchos de los himnos, especialmente los más antiguos, tienen doctrina muy llena, muy profunda. La Trinidad en Santo, 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 la batalla espiritual en Castillo Fuerte es nuestro Dios. Wesley escribió muchos himnos con un mensaje doctrinal bien poderoso. El problema con muchos de los cantos de hoy es que es ese mismo. No hay casi doctrina en el canto. Y ahora el problema con la doctrina es que la doctrina también tiene que ser buena. Si tú tienes un canto lleno de herejía y tú lo estás usando, también puede dañar. Pero hoy en día, y también sí he oído mucho contraste entre qué buenos son los himnos antiguos y la música moderna que no tiene profundidad y todo así. Pero la verdad es que estamos comparando naranjas y manzanas. Porque también en los días de Lutero y de Wesley, muchos más cantos se hicieron que no eran profundos. Había coritos en ese entonces también y cosas así. La cosa es que lo que nos llega son los que han pasado la prueba del tiempo. Lo demás se ha deshecho. También hay hoy en día himnos y cantos que sí son profundos y que se tocan, pero están ahorita todavía tratando de la sobrevivencia del fuerte, todavía no ha tomado efecto y están en medio de toda la basura. En 100 años, los buenos de este tiempo estarán en los himnarios y todos dirán, si no viene el Señor, en el siglo 22 dirán, esos himnos del siglo 21, que esos no los de ahora. Usted sabe, en el día de los salmos estoy seguro que también había coritos que decían simplemente alabad a Jehová. Entonces, pero sí tocan todos las áreas de la vida. Pero sí hay una cosa que yo no veo ya. Yo quiero mirar ahorita el Salmo 88. El Salmo 88, cada vez que la leo, me sorprende. Porque el Salmo 88 no tiene nada positivo en todo el Salmo. ¿Ok? Empieza con, oh Jehová, Dios de mi salvación, ahí empieza, pero todo el resto del Salmo, todo el alma está astada de males, y sigue. Lean ese Salmo y piensen, ¿hay iglesia hoy en día que cantaría ese Salmo en su servicio? Todos saldrían ahí con la cola entre las... ¿Es imprecatorio? No es imprecatorio, es un lamento. Es un lamento. Mi alma está astada de males, mi vida cercana al Seol. Y nunca, excepto en el versículo 1 donde dice Jehová Dios de mi salvación, nunca da una respuesta. Te deja el final del Salmo, dice, has dejado de mí al amigo, has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Ahí acaba el Salmo. Sí. Es un Salmo total. Si entraste feliz, saliste deshecho, llorando. ¿Okay? Es un salmo, es un lamento, una lamentación, una súplica por, como dice el título, una súplica por liberación de la muerte, pero no hay ni súplica, excepto en el primer versículo, ay Señor, Dios de mi salvación. De ahí entonces presenta el problema y ahí acabó. Si yo viniera y pusiera esta música,
sin decir a la gente de mi iglesia que viene del libro de Salmos, y lo pusiera en música, tendría que ser en un tono menor y todo así. Deprimente. Sí. Al ritmo del tango. Y luego acabo el canto, lo ponemos ahí arriba y vamos a cantar. Yo no creo que va a haber una persona que diga, cántenlo otra vez, de nuevo. Llorando. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos reconoce que la vida a veces es así. Le van a preguntar al hermano, ¿lo va a dejar su esposa o qué? Sí, es la cosa. Mis amigos, mis compañeros, Me han abandonado y mi esposa. lo único que no tiene este salmo es mi perro me mordió. Entonces, es un canto, es un lamento de tristeza con solo un centellito de brillo en el primer versículo. El Y primer el versículo. 13, yo a ti he clamado, Jehová.